Buenas noches a todos, gusto tenerlos en mi casa una vez más, bienvenidos a este rinconcito que es el que está conociendo de mi casa. Si hay preguntas o hay comentarios, por favor, nada más escribas por ahí. Mientras yo esté conversando, voy a ver esta cámara, así que no voy a ver la otra donde están los comentarios de ustedes, pero si hay preguntas, Ari, que me está ayudando, va a escribir las preguntas o un resumen de la pregunta, y si hay comentarios en el momento que deje de hablar y vea la pantalla, leeré los comentarios que estén en ese momento por ahí. Así que vamos a arrancar, y el tema de hoy tiene que ver con los 10 mandamientos. Esta semana estuvimos masticando aquí en casa. Mi esposa usualmente es la de las ideas, y estuvimos platicando ahí en casa. Referente a esto, estuvimos leyendo acerca de cómo en algunos círculos eclesiales cristianos se habla de la decadencia de los 10 mandamientos, o cómo ya no aplican los 10 mandamientos porque fueron escritos para un pueblo en particular, en un tiempo en particular, lo cual es cierto, pero creo que los 10 mandamientos trascienden, y yo quisiera que pudiéramos responder hoy acerca de la trascendencia de los 10 mandamientos en la actualidad. Creo que cualquiera que siga a Jesucristo le tiene que importar este tema, y ahorita vamos a hablar un poquito del por qué. Así que yo quisiera arrancar con una pregunta para que participemos todos. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se le conocía? Y aquí va con premio. Ya hoy en la tarde limpié mis deudas y entregué todos los premios, así que no le debo premios a nadie. ¿Alguno de ustedes sabe? Porque el nombre 10 mandamientos es un nombre relativamente, o digamos que no fue en el principio no fue así, no se le llamó así. ¿Alguien sabe cómo se le llamaba al principio a los 10 mandamientos? Quisiera saber si alguien se anima a contestarlo y le doy un premio. ¿Está bien? A ver quién me dice cómo se llamaba antes de que le dijéramos los 10 mandamientos. ¿Cómo se le conocía a los 10 mandamientos? Tablas de la ley, dice José Leal. Sí, pero no estoy buscando eso. Marco, ya Marco lo dijo. La ley, buenas noches. ¿Dónde está Marco? Se me fue. La ley mosaica, tablas de la ley. Marco, te perdí. Tablas de la ley. Mario y Stephanie también lo dicen. Ya Marco lo había dicho acerca del decálogo. Mario y Steph dicen decálogo. Y la palabra decálogo significa deca, que significa 10. Y logo, que son palabras griegas, y logo, que significa palabra. Así que hablábamos de las 10 palabras que Dios había entregado. Así que no se le conoció hasta mucho después como los 10 mandamientos, pero al inicio se le llamaba el decálogo, y vamos a hablar un poquito del decálogo. Le debo premio a 2, a Marco y a Mario y Steph. ¿Les parece? Entonces, por ahí lo anotamos. No sé cuál Marco es ese, así que Marco, si me pones sus apellidos para saber quién sos, o aún si te animas a un celular para mandártelo vía WhatsApp, pero ahí les doy un regalito a cada uno de ustedes. Se llamaba el decálogo, y justamente esta semana pasada estuve conversando en la iglesia referente al tema que estamos estudiando, y fue dado por Dios en un monte llamado el Monte Sinaí, y ahí es donde Dios establece las reglas que le va a dar a su pueblo. Así que yo quisiera que este decálogo, por favor, no lo busque en Google, ni si tienes su Biblia, no lo busque ahí. Tal vez entre todos podemos armar el decálogo completo. ¿Alguien recuerda cuáles son los 10 mandamientos? No tiene que ser en orden, pero tíreme uno, por favor, y empezamos a ver esos 10 mandamientos que está por acá. 10 mandamientos, ¿de cuáles se acuerdan? No matarás, muy bien, ese es uno, nos faltan 9. No matarás es uno. Amar a padre y madre, realmente es honrar a padre y madre, pero está bien, ese es el segundo. No cometerás adulterio, es el tercero. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ese no es uno del punto, pero vamos a verlo más adelante, Noemí. No matarás, ya lo dijimos. No tengas otros dioses, muy bien, ese es el cuarto. Amarás a Dios, ya lo vimos. El no robar es el quinto. Amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, no dice así el decálogo, eso está en Deuteronomio 6. Amar al Señor, no matarás, ya lo dijeron. No te harás imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra, eso es otro, llevamos 6. No mentiras, tenía que ver con un falso testimonio, llevamos 7. No desear la mujer de tu prójimo, que era realmente no codiciar en general, un punto era la mujer de tu prójimo, llevamos 8. Respetar el sábado, que sería respetar el día de reposo, que para ellos era el sábado, llevamos 9. Los malos pensamientos, no, ese no estaba por ahí. No mentir, tampoco está ahí. No robar, sí, que ya lo dijimos. Santificar el día de reposo, sí, que ya lo dijimos. No hurtarás, no fornicarás. Analu, no fornicarás no estaba no cometerás adulterio, ese sí estaba. Bueno, llevamos 9, pero ahorita en un momento se los voy a tirar los 10, que me parece fantástico que podamos verlos de 10, ver 9, por ejemplo.
Así que, repito, esta semana pasada estuvimos estudiando Éxodo, que dicho sea de paso, los invito a todos a que podamos conectarnos sábados y domingos a las 7 de la noche en este mismo enlace y vamos a estar estudiando este fin de semana que viene el libro de Levítico. Así que está todo invitado a que podamos hacerlo. Y en este libro de Éxodo, que fue el que vi la semana pasada, se habla de leyes. Y el tema de la ley es un tema complejo porque aquí vienen dos conceptos completamente opuestos uno con el otro. El primero es la madurez y su antónimo será la inmadurez. Vean, posiblemente la gente que está ahorita conectada sea gente que ya estamos más arriba de los 20, algunos de los 30, en el caso mío, de los 40, y la gente que va más para arriba, 50 y 60, porque no hasta 70 años. Pero somos gente grande ya, o gente que es adolescente, que está en proceso de madurez, pero cuando hablamos de madurez y de inmadurez, esto también lo mencionaba la otra vez, muchas veces contemplamos las leyes como algo negativo y más bien decimos, sería mejor un mundo sin reglas, lo cual, la semana pasada lo decía, cuando uno crece y madura se da cuenta de la tontería que está diciendo, que las reglas son importantes, y entonces como cuando empezamos a pensar en las reglas, que son los 10 mandamientos, tendríamos que pensar, ¿qué es mejor? Y si llegamos a la conclusión de que es mejor tener reglas para que dan orden, entonces la siguiente pregunta es comprometedora, la siguiente pregunta es, entonces, ¿por qué me quejo? ¿Por qué me quejo de las reglas de Dios? ¿Por qué me comporto inmaduramente si entiendo que lo mejor es un tema de reglamentación? Vean, y esto trasciende la ideología. La ley es buena, independientemente de qué piense usted. Y les hago una pregunta, ¿qué prefiere una persona? Hay personas que creen que la Biblia es una fábula, ¿ok? La gente puede creer lo que quiera. Pero esta persona, ¿qué es lo que prefiere? ¿Que matemos o que no matemos? Y la respuesta va a ser que no matemos. Y uno dice, bueno, eso está en la Biblia. Si vos pensás que la Biblia es una fábula, pero estás de acuerdo con lo que la Biblia dice, ahí viene una parte de una doble moralidad. Porque independientemente nuestra cultura, y hablo de la cultura mundial, está fundamentada sobre lineamientos judeocristianos en cuanto a ética y moral. Y estos lineamientos nacen desde el Decálogo, desde los 10 mandamientos. Así que la conclusión primera que tenemos es que independientemente de cuál sea nuestra ideología, la ley es buena, el reglamento es bueno, los límites son buenos. Así que les hago una pregunta a todos ustedes. ¿Alguno de ustedes sabe por qué Dios nos dio los 10 mandamientos? ¿Para qué Dios se molestó hace 3000 y pico de años en darnos mandamientos? ¿Cuál será la intención en el corazón de Dios al darnos mandamientos? Esa es la pregunta. Así que quisiera ver qué están respondiendo ustedes. Vamos a ver que me salí de la sesión. Voy a volver a entrar. No te estaba leyendo nada, Ari. Cuidarnos y... ¿Qué decía Norma por ahí? Cuidarnos... ¿Qué perdí, Norma? Para guiarnos, dice Osval, para gobernar el pueblo de Israel, fantástico, para que nos vaya bien, está bien, para que vivamos en orden, de acuerdo a lo que Él quiere para nosotros, para ser diferentes y ser gente de ejemplo, para guiarnos, para cumplirlos, pero en primer lugar, ¿para qué nos los dio? ¿Y por qué nos dio esos 10? Y otra pregunta que también quiero leerla es, ¿sigue en vigencia esto? ¿Hay todavía relevancia en los 10 mandamientos? O podríamos decir, eso son leyes antiguas. Eso ya no debería aplicar, porque les cuento, el no matar todavía hoy se legisla en contra de no matar. La gente va a prisión por matar, pero en adulterio no. La gente no va a prisión. La gente inclusive en algunos círculos lo celebra. El codiciar, eso más bien se exalta bien la persona que quiere más y todo el asunto. Aún sea un asunto de codiciar a la mujer de tu prójimo, codiciar el carro de tu prójimo, etcétera, etcétera. Entonces, de pronto nos encontramos en una sociedad que está en un traslape diciendo del decálogo, hay cosas que aún queremos y otras que ya no queremos. Algunas todavía las penamos y otras todavía no. Entonces, ¿cuál es la relevancia de todo esto? Y evidentemente le estoy hablando a una persona, a ustedes y a mí, que entendemos y que tenemos algún tipo de pensamiento que sea vago de lo que es el cristianismo. Yo espero que la mayoría seamos gente que ha nacido de nuevo, gente que tiene una esperanza de vida eterna con Cristo Jesús, pero que tenemos ese pensamiento de decir, bueno, si yo realmente creo que la Biblia es la palabra de Dios, este es el manual que Dios nos dio. Así que, ¿qué piensan al respecto? ¿Por qué es que muchas veces pensamos que ya no hay relevancia? ¿Por qué inclusive llegamos a este asunto de
de disasociar nuestra realidad social y nuestra ética moral con lo que el Dios dice, a pesar de que sí mantenemos algunas cosas. Eso yo lo veo como una doble moralidad. Agarro únicamente lo que creo que es correcto y lo que no creo que es correcto, simplemente no lo agarro. Dice Abby, para mostrar el pecado como un espejo y para dar una guía. Rebeca dice, el Señor dijo, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Ya vamos a llegar a eso, Rebe. Esperanza nos dice, nos sirve para implementar las reglas morales y del amor al prójimo. Vivimos bajo la ley, dice Griselda. ¿Y Griselda, no vivimos bajo la gracia? Es una pregunta nada más para que pensemos. Aún vigentes, dice Noemí, parte de las leyes morales. Erwin dice, para aprender a obedecer y guiarnos. Carmen dice, creo que porque conocía el corazón del hombre, que es de continuo mal, necesitaba límites y dirección. No todo el mundo puede vivir bajo sus propias normas, sería una sociedad en desorden. Vale Bonilla, y continúo después de Vale. Ya no somos juzgados por la ley, pero sigue siendo inspirado por Dios para ser guía en el camino correcto. O sea, Vale, ya la ley es simplemente algo para aprender, pero ya no algo para practicar. Estamos haciendo preguntas. Viviríamos en una anarquía y sabemos lo fatal que es esto. Bueno, efectivamente, continúo entonces algunas cosas que nos pueden interesar. Lo primero que quisiera aclarar, porque hace un momentito, dice la familia Monje Valladares, somos salvos por gracia, pero vivimos bajo la ley. Y José Vargas dice, para preparar su pueblo para que conozcan el bien y el mal. Okay, vamos, déjeme aclarar algo rápidamente, porque yo quisiera que tuviéramos una línea de pensamiento bíblica y que pudiéramos todos estar pensando adecuadamente en cuanto a qué es lo que dice la palabra de Dios. Déjeme hacer la aclaración, hace un momento alguien lo dijo, con un par de conceptos que son importantes. El primero es lo que se llama la ley y algo que se llama la gracia. Ustedes y yo, si somos gente vieja de estar en la fe, crecimos bajo un pensamiento que se llama, esto no hay que aprendérselo, pero así se llama, pensamiento dispensacionalista. ¿Qué significa esto? Que los dispensacionalistas dividieron la historia en diferentes bloques, ¿sí? A uno le llamaron el tiempo de la promesa, a otro el tiempo de la inocencia, a otro tiempo de la conciencia. Y a un periodo, desde Moisés hasta Cristo Jesús, le llamaron el tiempo de la ley. Después de Cristo viene el tiempo de la iglesia y se le llama el tiempo de la gracia. Entonces, con ese pensamiento que nos enseñaron, y les adelanto, yo no soy dispensacionalista y creo que más bien eso no está en la Biblia, aunque tiene un orden lógico, pero no está en la Biblia. Y de pronto entendemos cosas, por ejemplo, como que la ley y la gracia están separadas una de la otra. Y por eso decimos, ya no vivimos de acuerdo a la ley, sino de acuerdo a la gracia. E inclusive Pablo lo va a mencionar por allá en Romanos 6:14. Él dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Les aclaro rápidamente, este texto hay que estudiarlo con mucha más profundidad para saber realmente qué es lo que significa. Pero el punto es este. Si yo tengo la mentalidad que vivo bajo la gracia y no bajo la ley, entro en un problema teológico. Si creo que vivo bajo la ley y no bajo la gracia, entro en otro problema teológico. Porque el punto es este. Ustedes y yo que vivimos en el 2020, en este momento, yo hoy estoy entendido y creo que necesito un salvador de mi alma. En el caso mío, yo decidí darle ese puesto a Cristo Jesús. Él es el que rescata mi alma y me da esperanza de vida eterna. Pero la razón por la cual yo estoy necesitado de un salvador es porque estoy perdido. Y la razón por la cual estoy perdido es porque mi comunión con Dios se rompió. Y la razón por la cual mi comunión con Dios se rompió es porque pequé. Y la razón por la cual pequé es porque violé la ley. Y la ley es la que encuentro en el Antiguo Testamento. Entonces, si yo hoy digo, no, ya yo no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, estoy desechando la ley, y si desecho la ley, entonces no he pecado. Y si no he pecado, no estoy perdido. Y si no estoy perdido, no necesito un Salvador. Y si necesito un Salvador, ¿a dónde entra Cristo Jesús en todos los planes? En otras palabras, lo que entiendo es que la gracia es necesaria por el pecado del ser humano. Es decir, Jesús viene al mundo a resolver el problema del pecado. ¿Y cómo sé y cómo no sé lo que es el pecado? La ley me lo va a decir, los 10 mandamientos, el decálogo es el que me va a decir lo que yo ando mal y por ende que ocupo a Jesucristo. Yo no puedo separar una cosa de la otra. Si me atrevo a quitar la ley, porque eso ya porque ya no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces si me atrevo a quitarla, entonces sin ley ya no hay nada más que me diga que soy un pecador. Y repito lo que dije hace un rato, si no soy un pecador, no necesito un Salvador. Cristo sería inútil en mi vida si no hay una ley que me dice que está bien y que está mal. En otras palabras, y es mi conclusión breve a este primer punto, en otras palabras, siempre hemos estado bajo la ley y siempre hemos estado bajo la gracia.
¿Cómo se salvaban los antiguos antes de Cristo? Por gracia. ¿Y cómo se salvan los de hoy? Por gracia. ¿Por qué se condenaban los de antes? Por la ley. ¿Y por qué nos condenamos hoy nosotros? Por la ley. Siempre hemos estado bajo la ley y siempre hemos estado bajo la gracia. Así que ya empezamos a resolver la pregunta de que si siguen siendo relevantes o no los 10 mandamientos. ¿Sí? Queda una pausa para leer qué han puesto por ahí. Dice Vanessa Paz, aunque ya no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero se nos demanda ser luz. Bueno, eso es lo que quiero que hablemos hoy. Porque si yo digo, no, yo aún estoy bajo la ley. No, pero Pablo dice en Romanos, lea bien el texto. Lea de qué estaba hablando Pablo, lea del evangelio que estaba hablando Pablo y dése cuenta que Pablo no hace una distinción dispensacionalista de nada. Pablo simplemente dice, la manera en la cual ustedes pensaban antes era esta, que si cumplían la ley llegarían al cielo. No, señores, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, la manera es en Cristo Jesús. Así que no es un tema de dispensaciones o de bloques en particular, sino es un tema de que la ley nunca dejó de estar vigente y la gracia nunca dejó de estar vigente. Recuerden, si no soy pecador, no hay un salvador. Y la única forma de darme cuenta que soy un pecador es a través de lo que la ley me está diciendo. Ok. Sigo entonces, no hay comentarios, sigo un poquitito. Entonces empezamos a pensar, ¿cómo es que ustedes y yo vemos las reglas de Dios? ¿Sí? Le pregunté a varias personas y en la internet y buscamos y demás. Y hay un pensamiento muy generalizado que la gente piensa. Puede que usted piense así, así que escúcheme bien. Si obedezco el mandamiento de Dios, si obedezco las reglas de Dios, si obedezco el decálogo de Dios, si me porto bien, Dios me va a amar a mí. Porque Dios ama a los buenos, a los malos no tanto, pero a los buenos sí los ama. ¿Por qué tenemos ese pensamiento? Bueno, porque el ser humano es así. Es un ser humano caído, pecaminoso, pero Dios no es así. Entonces recordemos el inicio de todo esto para que entendamos cuál es el verdadero orden. El pensamiento sería, si me porto bien, si obedezco las reglas, Dios me amará. Pero recuerden cuándo fue que Dios le dio las leyes al pueblo de Israel. Dios miró al pueblo de Israel, escuchó su clamor y estando el pueblo de esclavo en Egipto, Dios los amó y derramó su misericordia para la gente de Egipto. Interviene con Moisés, les da la liberación, los saca de Egipto, los lleva a un monte que ya estaba lejos de Egipto, donde ya estaban salvos de Faraón. Y ahora que ya están salvos, ahora es que les da la ley en el monte Sinaí. Entonces los ama, los rescata y cuando ya están lejos de la opresión es que les da la regla. Primero vino el amor de Dios. Y parte de ese amor es darles reglas para que sepan cómo comportarse y cómo vivir plenamente bajo la voluntad de Dios. Por eso es que debemos de tratar las leyes de Dios no buscando su amor o su aprobación. Tendríamos que empezar a verlo como un regalo que Dios nos brinda. Y cuando veamos cosas que el cristiano no hace, y lo decía hace unos días, no arrugue su cara. No puedo hacer nada. No arrugue su cara. Eso es un regalo que Dios nos dio. Es que si no cumple, Dios se enoja conmigo. Ese no es el punto. Dios ya te amó eternamente y por eso es que te rescató. Hago la analogía como lo que pasa con Israel que sale de Egipto. Pero una vez de que son rescatados ellos, antes de la ley, no había una ley escrita, pero antes de que hubiera ley, los rescata, los ama. Y el amor viene primero y luego vienen las leyes, justamente Dios diciendo, yo ya te amo a vos, así que deja de intentar ganarte el favor de Dios siendo bueno. Bueno, para empezar, siendo pecador, no vas a ganarte el favor de Dios, de un Dios perfectamente santo. No puedes ganártelo a punta de buenas obras. Y en segundo lugar, no tenés que hacerlo. Él ya te ama eternamente. Las reglas entonces son para algo más. Y me han puesto cosas de que son verdad y que pueden ser relevantes, pero hay cosas mucho más importantes. Así que mi siguiente pregunta sería, ¿para qué son las reglas? Ahorita vamos a verlas una a uno, pero ¿para qué son las reglas? Y aquí quiero proponerles algo. Los mandamientos, que uno dice, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? Bueno, los mandamientos no solo muestran lo que Dios quiere, también muestran cómo Dios es. Si vamos a estudiar más concienzudamente la Biblia, no únicamente digo qué es lo que Él quiere, no, además de lo que Él quiere, veamos cómo es Él. Y eso es importantísimo porque los 10 mandamientos demuestran el carácter de Dios. Repito esa idea, los 10 mandamientos muestran el carácter de Dios. Es decir, ¿por qué Dios incluyó en los 10 mandamientos a los 10 mandamientos? Digo, había muchas más cosas para decir. Alguien por ahí habló acerca, creo que de la mentira, pero los 10 mandamientos no dicen de la mentira. O de otro montón de cosas, pero no dicen ahí. ¿Por qué involucró a esos 10 en particular? ¿Por qué esos? Y cuando yo leo los 10 mandamientos, lo que estoy leyendo, en el carácter de Dios, lo que estoy leyendo es, ¿qué es lo que es más importante para Dios?
y ya empieza a darme una idea de cómo es Dios. ¿Qué es lo que a Dios le gusta? ¿Qué es lo que a Dios le importa? ¿Cómo es que el mandamiento muestra el honor, el valor, la majestad del Señor? Y cuando llegamos a esa conclusión, tendríamos que pensar si despreciamos la ley, si despreciamos la ley, le estamos faltando el respeto a quien puso las leyes, porque la ley demuestra el carácter de aquel que puso la ley. Y cuando yo desprecio esta ley, le falta el respeto a este que puso las leyes. Vean, hablamos de los 10 mandamientos, hablamos del honor. Hablemos del mandamiento, qué sé yo, de no matar, que Cristo más adelante lo va a ampliar. ¿Por qué es que Dios dice no matar? Y en el tiempo de Cristo Jesús, Él habló acerca de, aún si yo miro a alguien y lo odio en mi corazón, ya estoy rompiendo ese mandamiento. ¿Por qué? ¿Qué me dice eso del principio del corazón de Dios? ¿Cómo es un Dios bondadoso? ¿Cómo es un Dios que no quiere que sus hijos se odien entre sí? Cualquier papá va a entender eso. Y habla justamente de su honor. Porque es que dice no codiciar. Y le dice al tipo, le dice al chavalo, no codicie la mujer que no es suya. Yo digo, Señor, déjame en paz, yo quiero hacerlo. No, señores, habla de honor. Habla de decir, hay mujeres, que son la gran mayoría, que no son mi mujer. La única que tengo es esta. Y eso lo va a ampliar en muchos sentidos en la palabra del Señor. Entonces está hablando justamente del valor y el corazón y el carácter de aquel que puso las leyes. Por eso repito, si despreciamos la ley, le faltamos el respeto a quien puso las leyes. Por eso, rompimiento de la ley, ¿con quién me tengo que reconciliar? Con el que puso la ley, que es Dios, porque estoy rompiendo o estoy agraviando en la forma en la cual Él me muestra su carácter. Entonces, ¿qué es lo que hace los 10 mandamientos en nuestras vidas? ¿Qué otras cosas hacen aparte de mostrarme el carácter de Dios? Bueno, les cuento brevemente la historia y se la leo para ustedes, está en Mateo 19. Y es la historia del famoso hijo pródigo. Perdón, hijo pródigo no, del joven rico. Son dos muchachos, pero es el joven rico. Y leo para ustedes. Sucedió que un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, otra versión dice, y un joven se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué es lo bueno que debo de hacer para obtener vida eterna? ¿Por qué me pregunta sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles? Llega una pausa ahí. Este joven se acerca de Jesucristo. Jesucristo inmediatamente va a entender que él tiene un concepto de bondad que está muy distorsionado de la realidad, que lo que él considera que es verdad no está alineado a lo que Dios considera que es bondad. En otras palabras, este chico se considera bueno y por eso en otra versión le dice a Jesús, maestro bueno, diciendo, tú eres bueno, pero muy dentro lo que dice es, yo también soy bueno, somos buenos y aquí entre buenos platiquemos. Por eso Jesús inmediatamente lo lleva a su corazón, porque me estás llamando bueno. Si bueno, solamente hay uno que está en los cielos, que es el Padre. Y entonces Jesús le dice, si quieres ir al cielo, estoy parafraseando, cumple los mandamientos. Y volvemos al decálogo. ¿Cuáles mandamientos? Y vean lo que Jesucristo le dice. No mates, no cometas adulterio, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el muchacho, después de escuchar esta lista de requerimientos tan pesados, ¿qué es lo que dice? Check, 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 soy un fenómeno, todo eso lo he cumplido. O sea, verdaderamente soy bueno. Y ahí Jesús lo confronta a un chico que ama, ¿sí? Pero lo confronta y le dice, ¿qué más me falta? Si quieres ser bueno, si quieres ser perfecto, si quieres ir al cielo, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Este no es el pasaje que dice, hay que vender todo para ir al cielo. No. Jesús le dijo acerca de vender porque era la debilidad del chico. Si hubiera sido otra, le hubiera dicho otra cosa, pero como era su debilidad, le dice, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Le está diciendo, vos crees que cumplir la ley, pero te acabo de demostrar que en algo tan, comillas, básico, bueno, simple, como decir, ahora tus bienes materiales, tus chunches, que todos sabemos que se van a quedar en esta tierra, que no podemos llevarlas al cielo, todo esto material que es vano, deshacete de ello, dáselo a los pobres, y después de eso vení y seguime. Lo que el joven hace básicamente es decir, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque tengo demasiado. Y él se va triste y Jesús no lo detiene. ¿Qué es lo que hace justamente Dios? Muestra el decálogo, muestra la ley para demostrarle al joven su insuficiencia espiritual. Y es otra cosa de que es el decálogo. Por eso es tan relevante que hoy, digamos, aún lo abrazamos. Porque es una forma de decirle al muchacho, vos te crees bueno, pero no sos bueno. Entonces, otra cosa que sucede con la ley es que los 10 mandamientos demuestran nuestra debilidad espiritual. Y esto es muy relevante porque cuando el pecado entra al mundo, el pecado corrompe nuestras vidas.
Y cuando hay corrupción, lo primero que deberíamos hacer es reconocer la corrupción para que busquemos un Salvador. Y la forma de reconocer eso a través de la ley. Si no hay ley, no hay corrupción. Si no hay corrupción, no hay pecado. Si no hay pecado, no ocupa un Salvador. Entonces vean lo que hace Jesucristo. Utiliza la ley, no únicamente, número uno, para demostrar a nivel personal, ¿sí?, acerca del carácter de Dios, cómo es Dios, sino que número dos, también trabaja en el asunto de demostrar nuestra debilidad espiritual. Bien, ¿cómo vamos ahí? Keren dice, Dios es amor, nos ama tanto que quiere lo mejor para sus hijos, eso es cierto. Y una pregunta que se deriva de eso, Keren, sería, entonces, ¿qué es lo que Él hace para mostrarnos su amor? ¿Y qué es lo que Él demanda para demostrar su amor? Vanessa dice, o para cumplirlas o para romperse, creo yo. Perdón, Vane, me falta contexto, no supe qué estabas diciendo. Daniela y Adrúbal dicen, Él nos ama y nos pone límites para no sufrir consecuencias de malas decisiones, por el pecado nos aparte de Él y de lo que quiere para nosotros. Vean, voy a decirle que sí a Daniela, a Dani y a Adrúbal, pero déjenme sumarle algo. Yo creo que muchas veces hemos sido tan humanistas y pensamos que todo tiene que ver con nosotros. Y yo digo, no, algo tiene que ver con nosotros, pero hay una parte que tiene que ver con Él. Por eso mencionaba dos cosas. Número uno, la ley me demuestra su carácter. O sea, es algo que es un instrumento para que yo lo conozca a Él. Yo sepa cómo es Él, quién es Él. No tiene nada que ver conmigo. Es simplemente Él manifestándose y dándose en gloria para nosotros. Y la segunda cosa tiene que ver para mostrarnos nuestra imperfección, nuestra falta de espiritualidad, para demostrarnos nuestra debilidad espiritual. Y ese asunto de que nos ayuda para que no nos desviemos, sí, es cierto que nos ayuda, pero vamos a darnos cuenta de algo al final. En un ratito vamos a platicar al respecto. Entonces, ¿cuál es la estructura que tenemos? ¿Cuál es la estructura que tenemos en los mandamientos? Si usted los ha leído, ahorita se los voy a decir, son 10, por eso se llama decálogo, o los 10 mandamientos. Bueno, de esos 10, el 40%, del 1 al 4, hablan de mi relación con Dios, de la relación que tenía el pueblo para con Dios. Son 4. ¿Cuáles son esos 4? No tendrás dioses ajenos. El segundo, no te harás imagen de nada, ni la honrarás a esa imagen. Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. Esa es la que nos hizo falta hace un rato. No tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuánta gente jura por Dios cosas? Bueno, ahí está hablando de eso. Y el cuarto será guardar el sábado para santificarlo. Todo eso tiene que ver con adoración a Dios, mi relación con Dios. Y luego el otro 60%, que viene del 5 al 10, habla de mi relación, pero con los demás, a nivel social, uno con otro. Y por eso dice, honra a padre y madre, dice, no matarás, dice, no cometerás adulterio, dice, no hurtarás o no robarás, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En otras palabras, no vas a mentir. Y número 6, no codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el siervo de tu prójimo, la criada de su prójimo, ni el buey, ni el asno, ni nada del prójimo, ni su casa, ni sus vacaciones, ni su carro, ni su trabajo, ni el cuerpo de nada. Y habla justamente de la codicia. Entonces, del 1 al 4, mi relación con Dios, y del 5 al 10, mi relación con los demás. Inclusive, en una parte de los evangelios, cuando Jesucristo se le quiso poner entre la espada y la pared, y le hablaron acerca del principal mandamiento de todos, a ver cuál escoge, a ver en cuál lo agarramos infraganti, los fariseos, Jesús respondió lo que usted posiblemente ya sepa. Y él dijo en Mateo 23, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos, del 1 al 4. Y el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús logró tomar esta idea que ahora conocemos y la resumió en 2. Parte 1, amar a Dios. Parte 2, amar al prójimo. En otras palabras, Dios quiere que estemos en armonía con Él y luego que estemos en armonía con los demás. ¿Y qué herramienta va a utilizar para hacer eso? Los 10 mandamientos. Por esos 10 mandamientos nos ayudan a varias cosas. Hago otra pausa para ver si hay comentarios. Dice Carlos, ¿qué sucede si cumplo los mandamientos pero no amo a Dios? Mira, Carlos, vos puedes cumplir algunos de los mandamientos. No matar, honrar a padre y madre, al adulterio no cometerlo, no hurtar, no hablar contra tu prójimo. La parte social la puedes cumplir. Pero ¿cómo es que vas a cumplir el no tener un Dios ajeno, sino tenerlo a Dios como centro de tu vida sin amarlo? Y aquí ya empieza un asunto de decir, no es posible. Yo realmente, si quiero cumplir los mandamientos, tengo que amar al Señor.
Y para mí es fantástico pensar que pero amar a Dios es sencillo. Yo creo que no es que sea un tema de que es sencillo, pero es posible. Y podemos amar a Dios porque Él nos amó primero a nosotros. Y en un momento voy a leer cuál es la manera en la cual podemos demostrar si amamos o no amamos a Dios. Pero no hay congruencia de decir yo no amo a Dios, pero cumplo los mandamientos. Hay gente, pensemos en algún ateo, que no ama a Dios, ni siquiera cree en Dios, pero es buena gente y cumple muchos de los mandamientos. Bueno, este es el joven rico, que cumple algunos, pero no los cumple todos. Amar a Dios es una cosa que no tiene que ver con una acción puntual de un día, sino que tiene que ver con un estilo constante de vida donde yo demuestro amar al Señor. Pero ya casi llegamos a eso. Noemí dice, creo también que nos recuerda nuestra incapacidad para cumplir los mandamientos de Dios con nuestras propias fuerzas. Llegaremos a eso. Griselda dice, Esteban, porque la mayoría de las iglesias cristianas no guardan el sábado si es un mandamiento. Sí, bueno, Griselda te respondería que en el texto bíblico no dice guardar el sábado, dice guardar el Shabbat. Shabbat luego se traduce como sábado. Y uno dirá, empieza con ese, es lo mismo. No, Shabbat habla un día de consagración. Lo que pasa es de que los judíos tomaron lo que ellos consideraban que era el último día, que era el Shabbat, y ese día guardaban el sábado. Jesús habló muy mal en contra de eso porque lo hacían todo mal. Pero después de que Jesucristo resucita un domingo, la cultura cambió de Shabbat, de sábado a domingo, y entonces ahora empezamos a reunirnos los días domingo. Ahora, ¿por qué no lo guardamos? Es una excelente pregunta y quiero nada más tirar la bomba y luego seguir adelante, porque yo pienso que muchas veces criticamos el legalismo de tener que guardar un sábado, pero el principio, en el cuarto mandamiento, guardar el sábado, tiene que ver con un asunto de cómo la persona de pronto hace una pausa en su vida, descansa y se pone a pensar en las cosas celestiales y busca a Dios y adora a Dios y alaba al Señor y lee su palabra y crece en su palabra. Mi pregunta para ustedes es, independientemente si es un sábado, un domingo, un martes, un miércoles, usted saca ese tiempo y Dios lo estipuló como 24 horas, pero tenemos un tiempo en el cual podemos descansar y hacerlo. No, Esteban, es que tengo que trabajar 7 días a la semana. Está bien, entonces abiertamente decir, no quiero cumplir el cuarto mandamiento, que es buscar un momento para, yo me encuentro con Dios 15 minutos cada día en la mañana. Me felicito, pero ese no es el principio. El principio era, deténgase, descanse, busque un día y dedique ese día a buscar al Señor, a orar al Señor, a alabar al Señor. Eso históricamente me diría, el domingo lo hacemos. Está bien, digamos que lo hacemos, digamos que sí. Pero el domingo nos levantamos, estamos estresados, si es que vamos al templo y hay gente que está en el carro se pelea o en el bus se pelea porque vamos tarde, llegamos, ponemos cara de cristianos y alabamos al Señor y esos 90 minutos ya está, ya cumplí el Shabbat. Y no sé si eran 90 minutos, o sea, era un tiempo prolongado para pensar. Y esta pregunta que requeriría toda una serie de estudio y demás, a mí me hace pensar si realmente estamos buscando un tiempo para tranquilizarnos. Por eso, no quiero caerle mal a nadie, pero el tema de la cuarentena en las casas a mí me ha funcionado para desacelerar un poco mi vida y para poder de pronto pensar, ok, qué es lo que Dios quiere, cómo le alabo al Señor, cómo estamos cultivando, por ejemplo, el agradecimiento, cosas por el estilo, cumpliendo el cuarto mandamiento, ¿verdad? ¿Qué herramienta usó Dios para enseñarnos todo esto? Los 10 mandamientos, el decálogo. ¿Y cómo nos va a ayudar? Nos va a ayudar de varias formas. La primera forma que yo creo en la cual nos ayudan los 10 mandamientos es que nos ayudan a darnos cuenta, por ejemplo, que era la pregunta de Carlos, si amamos o no amamos a Dios. Primera frase de cómo me ayuda es, nos ayudan a darnos cuenta si amamos o no amamos a Dios. Usted se acuerda que Juan, uno de los discípulos de Jesucristo, en el capítulo 14, Juan escribía acerca de Jesús y él decía, ¿quién es el que me ama? O sea, la pregunta. Jesús dice, ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Muchos recordaremos cuando éramos adolescentes y teníamos una mentalidad muy juvenil, muy inmadura, y para amarte comprarle el anillo a mi novia o el peluche a mi novia o llevarle a un restaurante caro. Y cuando se le pregunta a Jesús, ¿cómo hago para que vos te sientas amado? Te invito a mi casa para que comas un banquete o doy 10 millones de colones a la iglesia para que compre una batería o ¿cómo hago para que te sientas amado? Y él lo respondió y él cuando dijo, el que hace suyos mis mandamientos, hablando otra vez de la ley, el que hace suyo mis mandamientos y los obedece,
Así es como se le demuestra amor a Dios, obedeciendo sus mandamientos. Entonces, me voy donde dice lo que decía ahora Carlos. ¿Puedo yo cumplir los mandamientos pero no amar a Dios? Mi respuesta, Carlos, es no. Cuando yo amo a Dios, mi intención es buscar de qué manera lo agrado a Él y cómo obedezco los mandamientos que Él me ha dado. Para eso voy a la palabra del Señor, para eso leo, para eso me instruyo. ¿Qué es lo que Él quiere para mi vida? Porque lo voy a hacer. Ahí es como demostramos cuando amamos a Dios. ¿Qué es lo que estamos demostrando cuando rompemos la ley de Dios? Todo lo contrario, que realmente Dios no es prioritario en nuestras vidas. Y únicamente esta aplicación práctica ya me da un montón de cosas para pensar. Vean lo que dice el texto bíblico. Y el que me ama, o sea, que cumple mis mandamientos, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Imagínense, Jesús revelándose y manifestándose a mi persona. ¿Por qué? Porque lo he amado. O a usted, porque usted lo ha amado. ¿Y cómo es que lo he amado? Guardando mis mandamientos. Señor, háblame, Señor, manifiéstate y demás. Y muchas veces no recibo ninguna respuesta de Dios. Tal vez es porque no lo has amado. Tal vez es porque no has hecho el trabajo de cumplir el mandamiento de Dios, donde se pueda cumplir. Así que eso de no estamos bajo la ley, no, o sea, ¿cómo, si no hay ley, cómo mostras amor por Dios? Si no hay una ley que me diga cumplirla para que Dios sepa que le amas. Desde luego que estamos bajo la ley y también estamos bajo la gracia. Inclusive los 10 mandamientos, usted leerá en el Nuevo Testamento, usted va a leer que son fundamentales en toda la teología y la ética del Nuevo Testamento. Los mandamientos tienen un papel extremadamente fundamental. Estos nos van a ayudar a regular nuestra vida, a enfocarnos en lo que es esencial. Ahora Rebeca mencionaba Mateo 5, y Jesucristo dijo, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No piensen que aquello que fue escrito vine a quitarlo. No piensen eso. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Vine para que ustedes vieran cómo es que se cumplen los 10 mandamientos. Es como decir, los 10 mandamientos siguen, y Jesús los cumplió y los reinterpretó inclusive. Nunca les quitó la validez, así que siguen en vigencia. Así que número uno, lo que me ayuda al mandamiento a entender es si realmente amo a Dios o no. Y eso es una parte importante. ¿Por qué? Porque tendríamos que pensar, yo amo a Dios. Sí, yo le canto todos los domingos. Eso no es suficiente. Esa es una partecita donde dice alabar a Dios. Pero hay 1000 cosas más. Está mi vida enfocada en cumplir su voluntad para así demostrar que amo a una persona. Bueno, eso es número uno. Y la otra cosa que me ayudan los mandamientos es que me ayudan a diferenciarme de los demás. Esta parte es importante. Esta parte creo que es la más manoseada y la más tal vez golpeada de todas. Porque si hemos adoptado la forma de una vida cristiana en Jesús, entonces el parámetro para diferenciarnos son los mandamientos. Ahora, yo no conozco cuál es su condición espiritual, si usted cree en la parte espiritual, si usted es cristiano o no es cristiano o practica algún otro tipo de fe, desconozco. Desde mi punto de vista, de mi posición, yo creo, es mi forma de entender la vida, que el camino hacia el Padre es nada más uno y es en Cristo Jesús, el Jesús de la Biblia. Y a través justamente de conocer sus mandamientos, es que yo puedo diferenciar y validar de alguna manera el mensaje que entendemos en la Biblia. Entonces, cada persona en el mundo, cualquiera, tiene una guía en su mente de moral y de ética. Todos. Piensen el más malo también tiene una guía de ética y de moral en su mente y actúa de acuerdo a esa guía. Todos. Bueno, el cristiano debería diferenciarse no porque cumple aquella o aquella, no, se diferencia porque adoptó una, se llama el decálogo, y ahora vive de acuerdo a esa que adoptó. Nuestra moralidad entonces, señores, escuchen esta, nuestra moralidad no es una idea central. Es que para mí eso está bien, no, para mí eso no está bien, no, para mí eso es relativo. Vivimos en tiempos modernos, ahora eso no aplica, etcétera. Cuando de pronto nos dicen, no es así. La ley completa de Dios, no hablo del decálogo. Por ejemplo, ahora no sé si era Yoleni que me hablaba acerca de la fornicación. Y yo sé que esto que estoy diciendo es pasadísimo de moda, estoy consciente de eso. Pero la Biblia habla de la fornicación. La Biblia condena la fornicación y me dice, no, es que eso eran otros tiempos. Ahora es muy normal, ahora es muy liberal la cosa. Y aún entre cristianos podemos estar con las personas y conocernos y demás. Estás rompiendo la ley del Señor. Esto no es un asunto de perspectiva personal. No es lo que siento o lo que creo. No, es el estándar que Dios dio y Dios no cambia. Y ese estándar que Dios dio son los 10 mandamientos. Decimos que Dios mira lo interior. Sí, sí es cierto. Pero la gente no mira mi interior. La gente mira lo externo que nació de mi interior. Y eso que mira nuestra conducta, cómo nos comportamos.
Eso es lo que nos diferencia de otras personas. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿No hay preguntas? ¿No hay preguntas? Y no hay comentarios. Están muy callados. Dice la familia Monjes Valladares, los 10 mandamientos resumen los 600 otros que hay. Sí, lo que pasa es de que los 600, digamos que lo que Dios dice, y esta es mi forma de verlo, aquí están los 10, voy a poner las comillas, más importantes, los que resumen en general la conducta y la ética y la moral. Ahora, si usted lee, por ejemplo, Levíticos, que voy a hablar de eso este domingo que viene, este fin de semana que viene, Levíticos no es un libro para leerlo en su tiempo libre, no es un libro técnico, es un libro legal, es un libro que uno dice que es complicado, pero ahí va diciendo qué es lo que tiene que pasar en cada una de las cosas. Son mandamientos también. Por ejemplo, si un buey que tenés se cayó al hoyo ahí en un día sábado, ¿qué es lo que tengo que hacer? La gente decía, no, y que se muera el buey, porque es día sábado, no podemos trabajar. Entonces Dios explica qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cuál parte es esa de los 10 mandamientos? No todos los 600 y pico se resumen en los 10. Hay muchos de esos 610 que igual me muestran el carácter de Dios, igual me lo muestran, pero que no entran dentro de la categoría principal del decálogo, que Jesús sí lo resumió en Mateo y en Marcos cuando habla de amar a Dios y amar al prójimo. Lo que sí está bueno es que de pronto dice, bueno, yo no tengo bueyes, ni tengo cabras, ni ovejas, cuando se caigan en un hueco, ni guardo el sábado como lo guardaban antes, ni es una regla para nosotros. Bueno, en esos casos yo diría, no te vayas al precepto en sí. El precepto es realmente lo que dice. Y aquí siempre me gusta ponerlo en forma de 3P. El precepto es lo que dice. El principio es algo más universal. Y detrás del precepto y del principio está la persona y habla de cómo es Dios. Les doy un ejemplo. El Antiguo Testamento dice, no pongan bozal al buey que trilla. En otras palabras, si el buey, que es el que se está matando por agarrar la tierra, de pronto quiere parar y comerse un poco de trigo, déjalo que se lo coma. Él está trabajando, déjalo que se lo coma. No ponga el bozal al buey que trilla. Ok, entonces todos los que tienen bueyes, no le pongan bozal al buey mientras están trabajando. Pero los que no tenemos bueyes, bueno, vamos al principio. ¿Cuál es el principio? El principio tiene que ver con alguien que está trabajando y que es digno de su salario, darle de comer y que él pueda parar y descansar y demás. Eso habla justamente del principio. Pablo lo va a mencionar más adelante y lo va a poner en términos humanos. Cada trabajador es digno de su salario, por poner un ejemplo. Pero si voy al precepto, luego al principio, me voy más profundo hacia la persona, me doy cuenta cómo es Dios, un Dios que es justo, un Dios que no es usurero, un Dios que no contrata indocumentados para pagarles la mitad del salario, un Dios, esa clase de cosas que ya me hablan de un Dios que es justo. Y creo que es un buen ejercicio ver cuál es el precepto, cuál es el principio y después cuál es la persona, cómo se revela la persona de Dios. Precepto, principio y persona. Muy bien, sigo adelante. Dice Grisela, si cumples el primero de amar al Señor tu Dios, resumiría en sí todos los demás mandamientos porque todos se resumen en uno. Jesucristo lo resumió en uno, realmente en dos. Dijo amar a Dios y amar al prójimo. Que me parece pertinente porque hay gente que dice, yo con Dios estamos bien, pero el hermano me cae mal. Eso es incongruente, eso no puede pasar. Yo sí creo que amar a Dios con todo su corazón, que eso está en el famoso Shema. Interesante porque los 10 mandamientos no expresan el asunto de amen a Dios. Dice, no tengan dioses ajenos, no se hagan imágenes, no tomen el nombre de Dios en vano, pero no dice amen a Dios. Deuteronomio 6, y lo veremos en 15 días, sí habla de eso. Si habla acerca de amar a Dios con todo el corazón. Si yo lo amo a Dios, ¿cómo se lo expreso? Cumplo sus mandamientos, cumplo toda su ley. Muy bien, así que número 1 hablábamos de ayudarnos a darnos cuenta si amamos a Dios o no. Número 2, nos ayudan a diferenciarnos de los demás. Y quisiera llevarlos a una última idea. Y esta idea es, digamos, es un poco controversial. Pero en esos últimos 12 minutos que me quedan, exponerles una idea. Y la idea es la siguiente. ¿Puedo cumplir los 10 mandamientos? ¿Se pueden cumplir? Voy un momento porque hay un par de preguntitas por acá. Dice Tao Inasa, ¿puedes explicarnos cómo se guarda el día de reposo? ¿Cómo debe ser un ejemplo en nuestros tiempos? La respuesta es que no hay un horario en la Biblia. Hace unas semanas me tomé unos días para irme de retiro y me fui para X lugar aquí en Costa Rica y me fui de retiro. Y yo creo, después de esa experiencia que tuve, quisiera repetirla cada año, esa experiencia que tuve, yo creo que así se deben hacer los días de reposo. Y ahora, Nasa, te voy a dar mi ejemplo. Ese no es el ejemplo, te doy mi ejemplo en particular. Mi hermano no se levanta a las 11, pero se levanta y desayuna bien en lo que cabe. Y luego ese día no hay televisión, ni hay Facebook, ni hay Instagram, ni hay
juegos de video, ni nada por el estilo. Y en ese retiro particular mío, me tomé tal vez unos 4 días para leerme todo Colosenses. Esa fue mi experiencia. Leerme Colosenses, lo imprimí en unas hojas antes de irme de casa y llevé marcadores y lápices y demás. Empecé a ver cómo entendía yo el tema de Colosenses. Mientras me estaba leyendo un libro, me gusta tocar la guitarra, así que también uno puede cantar y puede alabar al Señor. Y de pronto te das cuenta que, al menos en mi mundo, que siempre movido, me era incómodo decir cómo produzco, qué hay que hacer. Y que Dios aquietara el espíritu y el alma y decir tranquilidad, queremos pensar qué estamos haciendo. El punto no es que sean 24 horas, se acabó el tiempo. El punto es, quiero sacar un ratito para buscar al Señor, estudiar un libro, leer la palabra del Señor, pensar en Dios, darle gracias a Dios, orar, alabarlo, ¿por qué no? Sin la distracción de muchas cosas que estamos haciendo. Y sé que es paradójico hablarles, o irónico hablarles de esto a través de una computadora, pero el punto de poder guardar ese tiempo, decir, Dios entiende que nos hace bien y que le agrada a Él el detenernos un momento, respirar, desacelerarnos y de pronto pensar en el Señor y guardar el nombre del Señor y cantarle al Señor y orar al Señor, como dice su palabra. Así que creo de que no es el modelo, pero tiene que ver con un espacio que uno, de una manera, se me fue la palabra, intencional, de una manera intencional, uno busca y saca eso. Y creo que todos podríamos hacerlo. Si trabajas 7 días por semana, deberías de evaluar algunas cosas, porque se está deteriorando no únicamente tu relación con Dios. Si estás casado, se está deteriorando tu matrimonio también, porque no hay tiempo para nada más que para trabajar. Y entonces estaría rompiendo uno de los mandamientos, poniendo el trabajo por sobre Dios, qué sé yo. Eso es como un dominó si uno no tiene en orden todas sus cosas. Entonces, dice Yoleni, ¿qué pasa con las culturas donde no conocen a Dios ni sus mandamientos y viven según sus reglas? Bueno, Yoleni, esa es una pregunta que es milenial. Sí te diría que no es la mayoría. Muchas veces usamos, sé que no es tu caso, Yoleni, pero muchas veces usamos el ejemplo del 0,1% para tirar al piso lo demás. Pero creo que si uno lee Romanos, cómo Dios se ha demostrado a través de la palabra del Señor, y Romanos habla cómo en la naturaleza misma uno puede ver a Dios y puede conocer a Dios, y cómo el ser humano natural, por su pecaminosidad, viendo la creación de Dios, lo que hicieron fue adorar a la creación, no al creador. Que eso es todo un tema amplísimo. El punto es de que ustedes y yo sí tenemos la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que necesita una persona que no conoce a Dios? ¿La ley para que la obedezca? No, necesita el evangelio para que conozca a Cristo. Así que esa es la prioridad. Y una vez que lo conoce, entonces ahora sí, ahora podemos trabajar en el tema de cómo construimos ese cumplimiento de la ley del Señor. Dice Marta y José Vargas, para mí es sacar un tiempo para tener intimidad con Dios, una relación personal con Él. Yo te entiendo, Martita, lo que pasa es que tus palabras son muy ambiguas, porque uno dice, ¿qué significa tener intimidad con Dios? Relación personal con Dios. Perdón, tendríamos entonces ahorita que, de que llevarlo a lo práctico. No lo vamos a hacer ahorita, pero llevarlo a lo práctico porque es parte del cumplimiento de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Muy bien, una última idea que la hice hace un momento y se me está yendo el tiempo. ¿Puedo cumplir los 10 mandamientos? Diga, vamos, adelante, ahora vamos a cumplir los 10 mandamientos. Les pregunto, ¿puedo cumplir los 10 mandamientos? ¿O usted puede cumplir los 10 mandamientos? Vamos a ver qué dice la gente. Bueno, están muy calladitos. Solo con ayuda del Espíritu de Dios, dice Jonathan Barquero. O sea, sí se puede. ¿Puedo yo vivir sin pecar? ¿Cumpliéndolo? Familia Monje dice, no, pero con un símbolo de pregunta. Yolene dice, los primeros 4 están rudos. José Leal dice no. Griselda dice no. Arayarza dice no. Marita Alvarado dice no. Yolene dice, cumplidos del todo. Bueno, les doy mi punto de vista. Mi punto de vista es que no puedo cumplir los 10 mandamientos, los 10 benditos mandamientos de Dios. Y eso de benditos no era ironía ni sarcasmo, son benditos. Entonces, si no puedo cumplirlos, ¿para qué lo intento? ¿Para qué siquiera me esfuerzo en algo que yo sé que no va a pasar? Y recuerdo siempre un poema que le escuché a un muchacho hace algunos años referente a cómo es que las personas veían el horizonte y caminaban hacia el horizonte y caminaba 2 pasos y el horizonte se alejaba 2 pasos. Y caminaba 10 pasos más y el horizonte se alejaba 10 pasos más. Y le preguntan a él, entonces, ¿cuál es el punto? ¿Por qué seguís caminando hacia el horizonte si nunca lo vas a alcanzar?
la respuesta de este poeta no bíblico, este poeta decía justamente para eso, para seguir caminando. Y me gusta pensar en la Biblia de esa manera, en el sentido de que aunque yo sé que no puedo cumplir los 10 mandamientos, yo sé lo que produce ese esfuerzo en cumplir los 10 mandamientos, cómo genera crecimiento y cómo genera madurez en nuestras vidas. Inclusive Eclesiastés capítulo 7 y verso 20 dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. ¿Escucharon eso? No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Esto nos puede generar varias emociones. Una es de decir, ¡ay, qué alivio! Entonces nos metemos todos en el saco de la mediocridad. Pero también nos puede generar tristeza, decir, qué lástima que no haya gente que alcance el estándar de Dios. Entonces el mandamiento tiene una función extra en todo esto, y la función es que nos muestra nuestra incapacidad y nos guía a Cristo. Esta parte es muy importante. El mandamiento, entre sus funciones, tiene una que es que nos muestra nuestra incapacidad y nos guía a Cristo. El apóstol Pablo escribía a los Gálatas, capítulo 3, verso 24. Vean qué hermosa imagen da el apóstol Pablo cuando dice, así que la ley, o sea, los 10 mandamientos, así que la ley vino a ser nuestra guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe, no por la ley. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que esta escena es que el mandamiento me mostró lo chiquitito que soy. Es el caso del joven rico. Llega él sacando pecho, qué tipo bueno que soy yo, maestro, vos y yo que somos buenos, ¿cómo vamos a pedir el cielo? ¿A dónde compro el tiquete? Y demás. Cristo le saca la ley, le demuestra lo chiquitito que es, y él se va triste, porque tenía muchas cosas, no puedo cumplir el estándar de Dios. Así que el mandamiento hace dos cosas. Número uno, me muestra lo pequeño que soy, pero hay algo más que hace, y es que como una especie de nana, dice en algunas versiones, me toma de la mano y me lleva amorosamente a quien sí es grande, a quien sí es bueno. Y dice, Esteban, aquí está Jesucristo. ¿Ya te diste cuenta que no puedes? Bueno, aquí te presento a Cristo Jesús. Y por eso dice que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuéramos justificados por la fe y nos genera una dependencia de Dios. Por eso la gente que se cree buena no puede acercarse a Dios, como el joven rico. No puede acercarse a Dios si crees que eso es bueno. Se necesita un corazón consciente de mi pecado para acercarme a Dios. Y esa conciencia adquiere ¿cuándo? Cuando la ley me dice que no la cumplí. Así que es extremadamente relevante en el tema de decir, no puedo cumplirlo. Sí, Dios ya sabía eso. Y te lo dio como una especie de espejo. Es un espejo que te dice, vea lo feo que es usted. Y uno se mira, uy, no me había dado cuenta de lo feo que soy. Pero vení que te llevo, aquí sí puede hacerte hermoso, que es Cristo Jesús. Un último pasaje y vamos cerrando. Dice Lucas 18, a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo, o sea, el bueno, y el otro recaudador de impuestos, o sea, el pecador. El fariseo se puso a orar, escuchen, consigo mismo, no a Dios, no, oraba consigo mismo y decía lo siguiente, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, o sea, gente que rompe los mandamientos, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia no entraba porque sentía pena por su pecado, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Y Jesús concluye diciendo, les digo que el publicano, el malo, el pecador, y no aquel, el bueno, volvió a su casa justificado ante Dios. O sea, ¿quién salió perdonado? El que se humilló, el que entendió que no podía cumplir la ley de Dios y más bien se humilla delante del Señor. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, está hablando del fariseo, y el que se humilla será enaltecido, está hablando del publicano. Los mandamientos me ayudan a educar mi orgullo y ponerlo en el lugar adecuado. No sé si hay orgullosos en la audiencia, pero si hay orgullosos en la audiencia, léase los mandamientos para que se dé cuenta que uno dice, ¿de qué me estoy enorgulleciendo? Si yo rompo el mandamiento y lo rompo y lo rompo y lo rompo, ¿de qué juego? Es la pregunta que haríamos. Los mandamientos me ayudan a educar mi orgullo y a ponerlo en el lugar adecuado. Leo un par de cosas que me están escribiendo por acá. Dice la familia Salazar Castro, sí puedo cumplir los 10 mandamientos, pero sostenerlos es lo difícil y al cumplir uno soy merecedor de la muerte, por ello necesita a Jesús. Bueno, familia Salazar, estoy de acuerdo con vos en algunas cosas.
Y yo no creo que puedas cumplir los 10 mandamientos. Y Santiago va a decir, si fallas en uno, fallaste en todo. Es o todo o nada. Él me dice, debemos esforzarnos por tratar de cumplirlos, aunque caigamos. En lo poco que fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Estoy de acuerdo con vos, Amy. Justamente es el punto que decía hace un rato. El punto de decir, en mi esfuerzo por parecerme a Cristo, es que empiezo a crecer y madurar. Dios me ayuda, Dios me acuerpa, y de pronto por mi carnalidad caigo y peco, y me levanto, y me sacudo, y sigo caminando adelante. Y no los cumpliré siempre, pero estoy en esa constante crecimiento y madurez. Don Carlos Obando, mi papá, dice, no lo podemos cumplir, pero sí debemos seguir esforzándonos por parecernos más a Cristo. 100% de acuerdo, y Cristo, ¿qué fue lo que hizo? Cumplió la ley. Así que tenemos que esforzarnos por agradarle al Señor y a los demás a través del cumplimiento del decálogo. La familia Muñoz Jiménez dice, es perseverar cada día para alcanzar a parecernos más a Dios, aunque del todo sea imposible. Creo que eso Dios lo valora en nosotros. No voy a comentar nada porque ahorita voy a decir algo al respecto. Jennifer 1 dice, 1 Juan 1:8, tendrías que decirme qué dice Jenny, porque no me la sé de memoria. Y familia Monje dice, reconocernos pecadores nos lleva un paso más cerca del arrepentimiento, 100% de acuerdo. Y Jennifer dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fantástico. Sí, hay que decir que somos pecadores. Eclesiastés, se los leí hace un ratito, que dice, no hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. Cierro con una cosa rapidita. Vamos concluyendo. ¿Cómo funcionan los 10 mandamientos? Yo siempre lo miro como una especie de papá con su hijo. Cuando el hijo hace un esfuerzo y dice, papá, no me alcanzó. Lo intenté y me esforcé y no me alcanzó. Y que el papá le pueda decir, mi amor, aquí estoy yo para ayudarte. Yo te ayudo. Vi tu esfuerzo. Creciste en tu esfuerzo. Pero para alcanzar gracia ocupamos a Dios en Cristo Jesús. Y lo demás es un conocer y santificar nuestras vidas. Yo voy santificando mis vidas cuando le conozco a Él y cuando voy justamente pareciéndome más a Cristo Jesús. ¿Y cómo me parezco más a Jesucristo? Ese cumplimiento. Pero es que el pecado que está en mí, sí, el pecado que mora en mí. Pablo va a decir, hagan morir este pecado y denle más pelota, denle más bola, denle más protagonismo al Espíritu Santo. Y de pronto uno dice, sí, y eso es parte de trabajar con el orgullo. Si yo antes pecaba muchísimo, ahora creo que peco un poquito menos, no se lo diga a nadie porque es orgullo, pero peco un poquito menos. ¿Qué es lo que está pasando? Dios creciendo en mi vida. Yo cumpliendo mejor los mandamientos. Esforzarse nos santifica, le decía, y le da un color más vibrante a nuestras vidas. Y cuando no pueda alcanzarlo, y cuando me equivoque, cuando me caiga, la ley me va a mostrar a Jesús, la nana que me va a llevar hacia Jesucristo, quien es que me justifica. Por eso es que pienso que, y aquí viene un reto para ustedes, si son tan importantes, ¿cómo es que no los conozco? No, yo sé que no, ¿lo sabes o no lo sabes? Esto es lo que Dios demanda de mí. Si son tan importantes como es que no los conoces. Si son tan importantes y no los conoces, ¿cómo vas a seguirlos? No, yo quiero seguirlos, pero no los conozco. Y te pregunto, ¿a dónde están los 10 mandamientos? Están en Éxodo, creo, en Levítico, en Mateo, en Marcos. ¿A dónde están? ¿Realmente sabemos dónde están los 10 mandamientos? Y me diga, están aquí. Me los sé, me los aprendí. Esto es lo que Dios demanda de mí. Esteban, pero hay más, hay mucho más. Pero empiezo con lo más sencillo. Son 10 que me aprendo para yo poder justamente tenerlo en mi mente constantemente. Y de pronto veo a una muchacha que es muy bonita. No, yo tengo esposa, esa mujer no es mía. El decálogo, mandamiento número 10, quiero parecerme a Cristo Jesús. Y de pronto, aquellos famosos amigos de lo ajeno que quiero, no, eso no es mío. Sí, pero la empresa ni se va a dar cuenta, pero sigue siendo robar. O de pronto, de que aquel tipo me cae re malísimo y quiero todo el asunto y me acuerdo del mandamiento. O de pronto me doy cuenta que trabajo 80 horas a la semana y no tengo tiempo, pero para nada. Y uno de pronto dice, estoy incumpliendo un mandamiento de descansar y el mandamiento de buscar a Dios en ese tiempo. O de pronto puse el trabajo como número 1 en mi vida y no a Dios y me hice una imagen de quién es Dios y cambié a mi Dios. Cosas por el estilo que me dicen, yo sabiendo cómo es el decálogo, los 10 mandamientos, yo puedo aprender de eso y tenerlo consciente en mi vida. Así que los tenemos presentes en nuestras vidas. Los 10 mandamientos siguen vigentes y demandan una autoevaluación de nuestra parte. ¿Sí? Así que vamos a irnos ya casi para que usted pueda autoevaluarse a la luz de los 10 mandamientos. ¿Soy una persona que cumple los 10 mandamientos? Y le pido por el amor al Señor, no diga, no, pero igual nadie puede. Olvídese de todos. Yo lo estoy cumpliendo. Esta semana de los 10 rompí 7. Hay que trabajar en esas cosas. No, esta semana esto, lo otro, y vamos en ese proceso constante de madurez.
Creo que una de las características de un verdadero cristiano es un esfuerzo constante por parecernos a Cristo Jesús. Esteban, pero no siempre me va a alcanzar. Sí, eso lo sé. Pero cuando no me alcance, tengo la gracia del Señor. Dios, me equivoqué. Vamos, Esteban, te perdono. Vamos adelante a caminar. Así que, repito, nos vamos para que puedas pensar en estas cosas. No olvides agradecerle a Dios por sus mandamientos. Son mandamientos que son un regalo suyo, que aún están presentes, que me muestran su carácter, que me ayudan a trabajar adecuadamente. Y creo que en Cristo Jesús usted y yo podemos hacer una diferencia en la vida de otras personas si cumplimos, aunque tengamos que negarnos a nosotros mismos, cumplir los mandamientos de Dios para parecernos más a la persona de Cristo Jesús. Mis amigos, siempre es un gusto hablar con ustedes, que podamos realmente crecer. Parte de lo que yo tengo en mi cabeza con respecto a la iglesia y la gente que escucha la iglesia es que podamos crecer en Cristo Jesús. En primer lado, si tenemos a Cristo en nuestras vidas, si Él es el Señor de nuestras vidas y solo Cristo, y después de que lo tenemos en nuestras vidas, el siguiente punto es, vamos a estudiar su palabra. Y vamos a estudiar sus mandamientos. ¿Qué dice Él que hagamos? ¿Qué dice Él que no hagamos? Porque nos queremos parecer más a Cristo Jesús. Así que tenemos una tarea gigantesca por hacer. Es difícil. Bueno, tenemos el Espíritu de Dios. Así que no pensemos en términos de difícil, pensemos en términos de posible. Él nos capacita, nos da la posibilidad para obedecerlo, para caminar, e inclusive Dios mismo, previendo que íbamos a meter la pata, también proveyó el perdón. Así que Él sabe que en un momento alguien se va a resbalar, se levanta, Señor, acudo a tu regalo del perdón, Dios nos perdona y sigo caminando. Así que espero que este ratito que platicamos nos ayude de alguna manera a poner en perspectiva, barbas en remojo, con respecto a la ley de Dios. Dios te ama tanto que te dio el decálogo para que podamos conocerlo a Él y que realmente podamos entender que le necesitamos a Él en todo momento. Así que les agradezco mucho. Me quedo un rato más aquí saludando y respondiendo, pero oficialmente terminamos en este momento. Nos vemos. Que pasen todos una linda noche. Chao.